días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Qué bueno verles nuevamente. Vamos a comenzar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor y deleitándonos en su presencia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres bueno en gran manera. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos da la oportunidad de estar esta mañana en este lugar para adorarte, para exaltarte, para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque con esa misma libertad que hoy disfrutamos, intercedemos, Señor, delante de ti, por todos aquellos hermanos y hermanas que en diferentes lugares del mundo se encuentran, Señor, presos por predicar el Evangelio, se encuentran perseguidos por predicar el Evangelio. No tienen esa misma libertad para reunirse como lo estamos haciendo nosotros en esta mañana, y tienen que hacerlo a escondidas, sin poder disfrutar de esa plena comunión, Señor, como lo estamos disfrutando nosotros. Te pedimos por ellos, para que estas adversidades los fortalezcan, Señor, para que estas adversidades, en vez de debilitar su fe, fortalezca su fe, y que ellos cada día puedan seguir avanzando en tu propósito en sus vidas, Señor. Por ellos estamos orando también en esta mañana, Señor. También te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños durante esta semana, Señor. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, para Abraham Guerra, para Alison Guerra, para Amy Mares, para Leonardo Favela y para Linet Doria, Señor. Gracias por los que tengo aquí en mi lista y los que no, Señor, tú los conoces. Te pido una bendición especial para ellos, que ellos cada día se enamoren más de ti, que puedan caminar en obediencia a ti, Señor, y entender el propósito por el cual tú les has puesto en esta tierra. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Y una manera en que nosotros agradecemos siempre que nos congregamos como cuerpo, como iglesia, Señor, es cantando alabanzas a ti, Señor. Estas alabanzas salen de un corazón agradecido, exaltando y glorificando a un Dios todopoderoso. Y hoy no es la excepción. Hoy estamos aquí para alabarte y para exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a cantar. Ahora, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Acomodo todo esto acá. Parezco como de esos vendedores de minutos. Ahora sí me escuchan. Parezco como de esos vendedores de minutos, pero aquí tengo la transmisión del Facebook, aquí tengo la cámara, aquí tengo el control, en esta otra estaba el sonido, pero ya la otra semana, si Dios quiere, vamos a tener a alguien que nos va a estar ayudando con eso, y pues eso a mí en lo personal me alegra. Ustedes de pronto no saben cuánto, pero me alegra mucho que ya tengamos personas que nos quieran apoyar con eso, porque ya los muchachos del seminario, pues para esta fecha ellos salen por las vacaciones, entonces ya hasta la próxima semana, hasta el próximo verano. Hasta el próximo verano, ya estoy despistado. Terminando el verano ya regresan ellas. No, hasta el próximo verano nos enloquecemos. Aló, ahora sí. Es que estaba apagado todo el rato el micrófono. Les dije a los de la alabanza, no, yo les ayudo ahí, yo canto desde ahí abajo y les ayudo esto, y todo el tiempo tuve el micrófono apagado. O sea que lo hicieron súper, muy bien. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, solamente dos cositas. Una, los adolescentes, hoy no tenemos la clase, hemos estado en ajuste, ya saben que Breiner nos está ayudando y Leo, pero ellos salieron de vacaciones, pero ya la próxima semana ya tenemos maestra para estarlos apoyando en esta clase. Entonces, gracias por su paciencia también, porque ustedes han estado súper fieles a todos los adolescentes. Como sea, muchas familias ahorita están de viaje porque hay pues graduaciones, entonces han ido a visitar a sus familiares y eso es entendible también. Bueno, hermanos, de parte del hermano Hipólito, vamos a tener un reporte más adelante, pero la semana pasada levantamos una ofrenda para ellos y fue de mucha bendición, ya de mucha bendición. Pudimos
entre la iglesia y lo que se levantaron de ofrendas aquí en el servicio y también en el de inglés, se le pudo ayudar para que cubriera todo el proyecto. Entonces ellos están muy contentos, estaban orando por eso porque ya les habían advertido que si llegaban las lluvias, pues todo el material se iba a poner mucho más costoso y muy difícil de conseguir. Y no les ha llovido todavía, entonces pueden hacer ese trabajo rápido. Entonces él nos va a enviar videos y fotos y todo, pero están muy, muy agradecidos con la iglesia por esta grande bendición. Un saludo también especial para todos los hermanos que nos están siguiendo ahí en la transmisión. Dice que tengo 7 personas, pero solamente me aparece el nombre de Javier Hernández. Un saludo, hermano Javier, y a todos los que nos están viendo ahí a través de la transmisión en línea. Quiero compartir con ustedes, hermanos, algo interesante. Resulta que alguien recibió una carta que decía lo siguiente: querida Avi, siento no haber tenido tiempo de responder a tu carta antes, pero si nos aceptas como somos, serás bienvenida. Envíame una tarjeta para saber cuándo te espero. Espero que tengas un buen clima. Tu querida prima, Lori. Una carta normal que llegó a un buzón como los que tenemos nosotros. Cuando nosotros vamos al buzón, hay una lucha interna en cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque ir al buzón trae muchas emociones, positivas y negativas. Uno va y abre el buzón y puede encontrar una carta de algún familiar, puede encontrar alguna cosa muy positiva. Pero también está por el otro lado todas las emociones negativas y adversas cuando usted abre el buzón y ese buzón se explota de puras cuentas para pagar y todo. Entonces uno como que tiene una batalla mental cuando usted abre la puerta de su casa y ve el buzón. Dice, hoy serás mi amigo o mi enemigo. Y usted va caminando pensando en qué habrá llegado, qué encontraré. Esto le pasó a esta familia, una familia en el Reino Unido, la familia Nicholson, y ellos fueron a su buzón, abrieron el buzón, encontraron esta carta, pero era una carta que tenía su dirección, pero no tenía el nombre de ellos. Resulta que esa carta ellos la recibieron en el año 2020, pero esa carta fue enviada en 1920. 22 de julio de 1920 salió esa carta y llegó 100 años después. Y ellos la reciben y abren, era una postal con una foto de una iglesia de Inglaterra, y ellos reciben esa postal de esa fecha, 100 años después. Dice uno, bueno, ¿qué pasaría? Parece que la persona que la escribió era una niña. Era una niña y empezaron a investigar un poco el asunto. Era una niña, ella quería ir a visitar a su prima, entonces le envió la carta. Quedan tantas preguntas por responder, si la niña al fin pudo visitar a su prima, pues nunca recibió la carta de respuesta de su prima, o sea, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, pero pasaron 100 años para que esa carta fuera leída. Y estuve investigando y hay historias de cartas que se demoraron 200 años. Hubo una historia interesante en Francia que, digamos, la nación, en 1700 y algo, envió una carta a un pueblito que se llama, por decir, Sieux. Y hay otro pueblito que se llama Siux. Una sola letra de diferencia. Entonces le mandan la carta a Sieux diciéndole, no los vamos a reconocer como independientes, como una ciudad independiente. Pero la carta se fue para el otro pueblo. ¿Qué pasaría? El otro pueblo se quedó desarrollando todo un estilo de vida confiado en esa carta que llegó. O sea, una cantidad de cosas que pueden pasar cuando uno recibe una carta tantos años después. Ahora, nosotros hoy vamos a leer una carta que fue escrita hace casi 2000 años. Y es interesante porque cuando entramos a esa carta, vamos a ver si la información que trae esa carta es una información relevante para nosotros hoy. Hace 4 años hicimos más o menos un estudio, pero
quería actualizarlo y compartirlo con ustedes porque lo hicimos en otro servicio donde viene más poquita gente. Entonces, a veces cuando estoy predicando algo en esos servicios, que es los miércoles o cuando teníamos servicio el domingo en la noche, los hermanos me decían, ay, pastor, ¿por qué no predica esto el domingo que viene más gente? Y es cierto. Entonces, hoy vamos a comenzar hasta donde Dios nos guíe, a hacer un estudio, un análisis de la primera epístola a los Corintios. La primera epístola a los Corintios es una carta que Pablo le envía a la iglesia de Corinto. Y es una carta interesante porque la iglesia de Corinto era una iglesia particular. Vamos a comenzar primero por ubicar Corinto. Seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a esos lugares y conocer esos lugares. Ahorita el hermano Rolando andaba por allá y me envía videos. Estoy aquí en el Muro de los Lamentos, estoy aquí en no sé qué, en el estanque de Cisecual. Es una experiencia maravillosa y qué bueno que algún día pues todos tuviéramos la oportunidad de viajar a Israel y conocer estos territorios, ¿no? Pero los que no hemos podido ir, por falta de tiempo, no es por otra cosa, es por falta de tiempo que no hemos podido ir por allá, pues vamos hoy a conocer un poquito sobre Corinto. Porque es interesante, hay algunas ciudades en la Biblia que hoy ya no existen con esos nombres, que ya no están, digamos, físicamente visibles, porque hay algunas que ni las han encontrado, pero digamos que lo que hemos podido avanzar hasta ahorita en la arqueología nos ubica en Corinto. La ciudad de Corinto es una ciudad que estaba localizada en la parte sur de Grecia. Entonces vamos a ver un poquito el mapa. La parte sur de Grecia, ¿no? Ahí vemos, aquí vemos a Grecia, toda esta parte es Grecia, aquí en esta parte donde está este puntito rojo, ahí está Corinto, ¿cierto? Ahí está Corinto. Ya vemos aquí donde está Asia, por aquí está Italia, Europa, toda esta parte, ¿no? Pero aquí está Grecia, toda esta parte, Macedonia, y aquí está Corinto. Vamos a ir profundizando un poco. Corinto era una ciudad, era una provincia romana, de esta región de Acaya, así se llamaba, y estaba más o menos a unos 72 kilómetros al oeste de Atenas. Ya más o menos estamos ubicando todas esas ciudades griegas. Corinto fue, hermanos, una ciudad griega por su ubicación. Era una ciudad griega dentro del territorio griego, pero era una colonia romana. Recordemos lo de las colonias. Este país es un país que sabe qué son las colonias, los que han estudiado la historia de los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. O sea, las colonias siempre han existido, todavía hay colonias de imperios, ¿no? Pero esa ciudad, aunque estuviera ubicada en Grecia, era una colonia romana. Los romanos la conquistaron y la independizaron de Grecia. Esa ciudad de Corinto tiene mucha historia hasta el día de hoy. Pero en el año 146 a.C. fue destruida totalmente la ciudad de Corinto y posteriormente fue reconstruida por Julio César en el año 44 a.C. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo así que fue destruida en el 146 a.C. y reconstruida en el 44? Recordemos que la numeración es de mayor a menor hasta Cristo y a partir de Cristo de menor a mayor. Entonces por eso a veces escuchamos 100, en el año 100 después de Cristo. Antes de Cristo los años iban en retroceso, ¿no? Ahora, esa ciudad de Corinto fue reconstruida por Julio César y él llevó a esa ciudad a todos los soldados romanos jubilados para establecerlos allí. Y se convirtió entonces en la capital provincial de Acaya, que era toda esa región. Y en esa ciudad, en ese lugar, se estableció la autoridad de un procónsul romano que se llamaba Galión, y eso está en Hechos capítulo 18, versículo 12.
Toda esta historia es importantísima para entender la carta de los Corintios, porque en los Corintios nosotros encontramos mucha doctrina cristiana. De las cartas de Corintios, muchas iglesias enseñan a sus membresías muchas formas de vida. Pero ojo con esto, hermanos, es importante conocer la historia. Por eso yo he querido traer todo este contexto, porque no es lo mismo que yo lea un versículo de Corintios sin saber nada del contexto, a leer un versículo de Corintios entendiendo todo el contexto. Cambia radicalmente la interpretación. Por eso quiero que todos podamos aprender un poco más de Corinto. Ahora, esta ciudad era un punto muy estratégico entre Grecia, Europa, Asia, Egipto, por su estrecho. Y ahorita les voy a mostrar de qué estamos hablando. Vamos a avanzar un mapa más, ahí podemos ver un poco más. Ahí está Grecia, Asia Menor, Egipto, Italia, que es toda la parte de Europa. Entonces, Corinto se vuelve muy importante para todo ese mundo conocido, ¿no? Ya vamos entrando un poco más en el mapa. Ahí vemos una animación que nos vamos acercando, más o menos para que nos ubiquemos. Ahí estamos viajando a Corinto. Ahí está. Ahí nos vamos acercando. Ahí está. Miren de lo que les estoy hablando, porque era tan importante. Ahí está. Ahí se va a empezar a descubrir lo importante de Corinto. Ahí está, lo que está señalando el puntito amarillo. ¿Sí ven esa línea? Esa línea es un estrecho. Es un estrecho que fue clave para el comercio. Ese estrecho era la parte más angosta por donde podían trasladar sus mercancías de manera segura y evitar entonces que los barcos tuvieran que dar toda la vuelta exponiéndose pues al mar, exponiéndose a los piratas, porque habían muchos piratas. Era un viaje de más de 400 kilómetros alrededor de toda Acaya para poder rodearla y llegar al otro lado. Eran unas condiciones marítimas extremas. Entonces, ese estrecho, los que conocen Panamá o algo, es más o menos como algo así, ¿no? Ahí lo podemos ver, miren, ya, más claramente. Eso existe, esa es una imagen más contemporánea, más nueva. Pero ese estrecho fue lo que hizo de Corinto una ciudad tan importante, una ciudad tan poderosa. Por eso, para los romanos era clave conquistar esa ciudad. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener el control comercial, el control económico. Entonces los barcos llegaban a sus puertos, barcos muy grandes, trasladaban sus mercancías hasta otro puerto más pequeño, y ahí unos barcos un poco más pequeños eran trasladados sobre plataformas con ruedas para poder transportar toda esa mercancía. Se comenzó la construcción de un canal durante el primer siglo por Nerón, pero no fue hasta finales del siglo XIX que fue terminado. Y hoy existe y es usado, ya lo adecuaron, ya lo pusieron, digamos, mucho más manejable o transitable. Vamos a ver unas fotos más cerquitas, ¿sí ven? Entonces los barcos grandes llegaban hasta un puerto, descargaban sus mercancías a unos barcos más pequeños, y esos barcos cruzaban ese canal, ese estrecho, llegaban al otro lado y ya cambiaban a otros barcos y seguía todo el comercio. Más o menos lo que sucede ahorita con Panamá, ¿no? Pero eso era lo que hacía de Corinto esa ciudad tan poderosa y tan importante. Ahora, ¿quiénes habitaban en Corinto? Ya sabemos la posición geográfica, es vital la posición geográfica. Ahora, ¿quiénes habitaban Corinto? ¿Quiénes habitaban Corinto? Recordemos que Corinto estaba bajo el control romano, ¿cierto?
habían ciudadanos romanos, pero su mayoría eran ciudadanos griegos, obviamente, porque estaban en Grecia. También habían algunos judíos allí y, por supuesto, todos los visitantes y comerciantes del resto del mundo conocido. ¿Qué puertos conocidos o famosos hay aquí? Por lo menos Texas tiene puertos, ¿no? ¿En Galveston es un puerto? ¿Galveston qué otro puerto? ¿En Houston? Brownsville. Y más allá, pues en el país obviamente hay muchos puertos. Yo he escuchado hablar de Baltimore, también es otro puerto. Bueno, los puertos son como un mundo en sí. En los puertos, bueno, el hermano es de Campeche, allá también hay puertos, ¿no? O sea, todo lo que está cerca del mar, esas ciudades están expuestas a todo. O sea, es muy difícil que esas ciudades portuarias conserven, digamos, como una cultura de los habitantes y que se sientan muy patriotas los que estén ahí o se identifiquen mucho con su ciudad, porque llega gente de todas partes por la situación misma del comercio que se da en esos lugares. Entonces había una variedad de culturas en Corinto, pero infinidad de culturas. Ahora, la mayoría de la población de Corinto eran esclavos. ¿Por qué? Porque por la economía, por el sistema económico que manejaba Corinto, de mover toda esta mercancía, pues necesitaban mano de obra y entonces utilizaban a los esclavos. Entonces, los esclavos también traen su propia cultura. Es un gueto que trae su propia cultura, como pasó aquí en todas esas plantaciones de New Orleans y toda esa cultura de New Orleans tan tremenda y tan influyente, ¿no? Ahora, vamos a hablar de, esto es todos los habitantes de Corinto, entonces ya sabemos que no había un grupo específico, había de todo, de todo. Ahora, ¿cuál era la religión y la cultura que dominaba Corinto? Voy a leer un pequeño fragmento de una enciclopedia que se llama Indubiblia. Dice: una profusión de templos dedicados a dioses y diosas griegos, Atenea, Apolo, Poseidón, Hermes, adornaban la ciudad. Había un panteón o templo para todos los dioses, así como un templo de Esculapio, dios de la medicina. El más famoso de los templos de Corinto estaba consagrado al culto de Afrodita o Venus, la diosa del amor, y tradicionalmente albergaba a 1 millar de prostitutas. Eso era la influencia religiosa de Corinto. Ahora, la cercanía con Atenas hacía que Corinto fuera una ciudad vulnerable a toda esa influencia filosófica y religiosa. Recordemos que Atenas es reconocida por ser como la cuna de los filósofos, ¿cierto? Entonces, como Corinto estaba tan cerquita de Atenas, 70 kilómetros, Corinto tenía mucha influencia de todos estos filósofos que surgían en Atenas y también todas estas culturas religiosas, además de todas las religiones o credos que llegaban con todos los que llegaban los migrantes y los comerciantes y toda la gente que se congregaba allí. Recordemos un episodio interesante del apóstol Pablo ahí en Atenas, cuando él visitó el Areópago. Ustedes recuerdan esa en Hechos capítulo 17, del 19 al 23. El Areópago no es el aeropuerto de Atenas. Suena aero, pero no tiene nada que ver. El Areópago realmente es la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte. Entonces era un lugar donde se tomaban las decisiones de todo el pueblo. Y ahí se reunían todos esos ideólogos, filósofos, gobernantes, y ahí se tomaban las decisiones. Y Pablo visita ese lugar, dice Hechos 17, 19 al 23. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, los de Atenas, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, o sea, puras filosofías. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es
a quien yo os anuncio. Yo a Pablo, hermanos, lo admiro mucho porque fue tan sagaz de aprovechar esa gran oportunidad. O sea, él pasó y vio un montón de dioses y vio uno que decía el Dios no conocido y dijo, ese es el mío, voy a hablar de ese. Uno tiene que andar en la jugada, hermanos, porque nada nos puede quedar a nosotros grande, ¿no? Hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, o sea, hay que aprovechar. Entonces, Pablo tiene esa experiencia allí en el Areópago en Atenas, cerca de Corinto. Ahora, el templo de Afrodita se destaca, entre otros tantos que existían allí, porque había muchos templos, por su influencia pecaminosa. Y esto también es importante entender, muy importante, porque Corintios habla mucho de la mujer, pero vamos a entender por qué. Entonces, miren, Afrodita era la diosa más popular de Corinto, ¿cierto? Y era adorada también como la diosa de la fertilidad y de los marineros, ¿sí? Se dice que había en ese templo quizás unas 1000 mujeres dedicadas exclusivamente al culto de Afrodita, y ellas eran prostitutas, realmente eran prostitutas, porque lo que ellas hacían era parte del culto, ¿sí? Lo que ellas hacían era parte del culto. Ahora, era una perversión tal que Corinto era conocida por su inmoralidad en todo el mundo conocido de esa época, al punto que inclusive para insultar a otra persona se le decía Corintio, ¿sí? Corintio, ya era un insulto, porque era asociado con un lugar muy perverso, como la mayoría de los puertos, ¿no? Sobre todo en nuestros países, ¿no? La mayoría de los puertos, pues hay mucha prostitución, porque llegan los marineros que llevan meses y meses en los barcos, entonces llegan a eso, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba en Corinto, y eso es importante saberlo. Pero también el propósito de Pablo de escribir esta carta a los Corintios, esta primera, porque la Biblia registra 2, pero al parecer hubo otra, pero por lo menos tenemos nosotros en la Biblia primera epístola a los Corintios y segunda epístola a los Corintios. Pero la intención de Pablo de escribir esta carta es una intención muy bonita, ¿cierto? Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Eso está en Hechos 18, del 1 al 21. No vamos a leerlo todo hoy de corrido, sino que lo vamos a ir desglosando para no hacer doble lectura por el tiempo. Ahora, vamos a comenzar. Usted tenga su Biblia abierta. Hechos 18 del 1 al 21. Vamos a encontrar en esta lectura datos interesantes. Por ejemplo, Pablo llegó a Corinto a trabajar, no predicando el evangelio como su única función, sino que él llegó a Corinto a trabajar haciendo carpas o haciendo tiendas junto a Priscila y Aquila. Entonces él llega a Corinto a hacer carpas y tiendas, y es entendible que él hiciera eso porque en ese lugar se vendía mucho eso. Por toda la gente que llegaba de fuera, no había una infraestructura hotelera para tener a todo el mundo, entonces se usaba mucho que la gente comprara carpas y tiendas y se ubicara donde pudiera. Entonces era un producto que tenía mucha venta ahí y era algo que le generaba a Pablo una fuente de ingresos, y había una pareja que se dedicaba a eso, él conectó con ellos y Pablo empezó a trabajar. Dice versículo 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, o sea, cuando se encontró en el Areópago y todo eso, bueno. Salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, Pablo también sabía hacer tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo llegó a Corinto a trabajar haciendo tiendas con Aquila y Priscila. Ahora, como yo estoy dando una introducción al libro de Corintios, pues vamos a empezar a traer unas enseñanzas para nosotros. Porque uno dice, bueno, pastor, pero ¿y qué? ¿Qué voy a aprender yo con eso que usted está leyendo en este momento? Sencillo, ahí hay una gran enseñanza. Utiliza tus capacidades para servir al Señor y a su reino. Pablo utilizó sus capacidades, dijo, yo sé hacer tiendas. Entonces yo puedo hacer tiendas, y en la medida que yo estoy haciendo tiendas estoy conociendo gente.
los proveedores, los clientes, y ahí es la gran oportunidad para predicar el evangelio. Por eso, hermanos, el mejor púlpito no es este, ni este. El mejor púlpito es este. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted se encuentre, usted tiene un púlpito, es decir, un lugar de predicación. Es su boca, sus experiencias, su vida misma. Y usted no necesita, hermano, tener una maestría, un doctorado, una licenciatura. No, hermanos. Usted necesita tener una experiencia personal con Cristo, un testimonio personal, y es suficiente. ¿Cómo llego yo a la gente? Utilizo mis capacidades. ¿Usted qué sabía hacer? Pastor, es que yo no sé cómo conectar. O sea, ¿cómo no? O sea, los que tienen empresas y negocios tienen una grande oportunidad también de predicar el evangelio a través de sus negocios. Pero si usted está en su casa, hermano o hermana, y usted es bueno con cortar el zacate y todo, usted puede ofrecerse con un vecino, con un conocido, y va y hace ese trabajo y ahí le está compartiendo. O si usted sabe hornear algo, pues es una gran oportunidad para que usted comparta con su vecino, o con qué sé yo, unas galletitas, un pastel o algo, y pueda utilizar sus capacidades. Eso por poner algún ejemplo básico. Pero Pablo utilizó sus capacidades para servir al Señor y a su reino. En segundo lugar, encontramos ahí en esta lectura del 1 al 21 en Hechos 18. Pablo recibió el ataque de los suyos. Vamos a leer del 4 al 6. Él llegó pues a Corinto y estaba haciendo carpas, pero ahí dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, como judío, pues llega a compartirle a los judíos, a los suyos. Pero ¿qué encontró él? Con los suyos, con su gente, con su raza, con su sangre. Encontró ataques, encontró oposición, encontró adversidad. Entonces Pablo llega con un mensaje y lo que recibe son ataques. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Hermanos, en este usar nuestros talentos y nuestras capacidades para predicar el evangelio, también, hermano, nos anima y nos invita y nos exhorta y nos advierte que nosotros debemos estar preparados para el desprecio y para el ataque aún de parte de los nuestros. Seguramente a usted le ha sucedido que en su familia usted ha tenido adversarios. Cuando usted dice, yo ahora estoy cristiano, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, luego la mayoría de veces, no en todos los casos, pero la mayoría de veces uno encuentra los principales opositores en la familia. Porque ellos te conocen. Ellos sabían cuando tú estabas allá con el chupe y chupe y chupe allá, con la cerveza, con el aguardiente o qué sé yo, o con las mujeres o con cualquier otra cosa, conocían tu vida y ver que ahora has sido transformado por el Espíritu Santo y estás viviendo una vida de obediencia al Señor, esforzándote cada día por hacerlo mejor, porque como sea seguimos batallando todos, pero estamos en ese proceso y llegan ellos y te empiezan a juzgar y atacar. Entonces, hermanos, debemos estar preparados para eso. El camino del Señor es maravilloso, pero también está lleno de muchos obstáculos. ¿Cuál es la diferencia? Que por más obstáculos que haya, uno está tomado de la mano del Señor. Uno está tomado de la mano del Señor. Entonces, hermano, va a ser fácil caminar si estamos tomados de la mano del Señor. Sigamos leyendo. Pablo aprovechó las oportunidades y no desistió. Versículos 7 y 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tremendo. Pablo, ¿qué hizo con todos esos ataques? Se echó a llorar y dijo, hasta aquí, renuncio, esto no es para mí, voy a ser budista o voy a hacer cualquier... No, hermano, todo eso a Pablo lo fortaleció para persistir. ¿Por qué?
Porque cuando hay fruto, como les he dicho varias veces, al árbol que tiene fruto es al que le avientan las piedras. Entonces, si hay problemas, si hay adversidad, si hay piedras, es porque hay fruto. Entonces esto nos debe animar a perseverar, a seguir. Y Pablo aprovechó todo eso y no desistió. A pesar de las circunstancias, nosotros debemos tener claro nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es servir al Señor y permanecer firmes aún en medio de las adversidades, porque Dios seguirá abriendo puertas. Como le abrió la puerta a Pablo en esa sinagoga que dirigía Crispo. No Cristo, Crispo con P. Crispo. Entonces Pablo pues aprovechó la oportunidad y ahí llegó. Otra cosa que aprendemos en estos versículos, en esta introducción de Corinto, Pablo escuchó la voz de Dios. Pablo escuchó la voz de Dios. Dice versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué dijeron? ¿Que se iban a meter con Pablo? No, dice el Señor, usted no los ve, pero yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, yo tengo respaldo. Dice el Señor, se meten con usted y les mando los de la moto. Y eso, en ese momento para Pablo, ¿qué era? Un refresco, un óleo, unas palabras poderosas de ánimo. Pero ¿por qué él puede escuchar esas palabras de ánimo y de seguridad de Dios? Porque seguramente Pablo mantenía una relación de oración con el Señor y recibía su palabra y su instrucción por la obra del Espíritu Santo. Porque es necesario, hermanos, que tengamos una relación para que pueda haber una comunicación. Yo no puedo tener una relación con alguien con quien no tengo comunicación. Está como el cuento del muchacho que le preguntan, ¿tienes novia? Sí, mi novia se llama María. Y se hablan, dijo, no, ¿cómo que no se habla? Es que ella no sabe que es mi novia. Hay que tener una relación para abrir la puerta de la relación, de la comunicación. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios está diciéndonos que Él nos va a guiar. A veces está uno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ante situaciones, ante adversidades, pues habla con Dios. Busca tener una relación con Dios para que puedas escuchar lo que Dios tiene para decirte, porque Él ha prometido que Él está disponible para guiarnos. Pero necesitamos tener una relación con Él. Seguimos avanzando. Pablo obedeció al Señor. Versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ese tiempo pasó Pablo allí en Corinto. 1 año y 6 meses es mucho tiempo. Y él estuvo todo ese tiempo enseñando al Señor. ¿Y esto qué habla? ¿Qué nos muestra de Pablo? La obediencia al Señor, hermanos, es fundamental en el cumplimiento de su propósito con nosotros y en nosotros. El Señor va a cumplir su propósito con nosotros y en nosotros en la medida que nosotros seamos obedientes. El Señor le habló a Pablo y le dijo, aquí te quedas, y ahí se quedó y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Con todas las adversidades y los ataques y los problemas, pero ¿qué hizo él? Esto es lo que tú quieres, Dios, esto es lo que yo voy a hacer porque yo estoy sometido a ti. Recuerden que cuando Pablo tuvo ese primer encuentro con Cristo, camino a Damasco, que él cae, dice la palabra que cae y se le aparece Cristo, Pablo lo único que le dice es, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, esto quiero que hagas, y eso hizo Pablo hasta el día en que se murió. Obedeció al Señor, no le importó absolutamente nada, él obedeció al Señor. Entonces la obediencia al Señor es fundamental para que Dios cumpla su propósito en nosotros y con nosotros. Pablo confió en la defensa del Señor. Versículos 12 al 16. Pero siendo Galión, procónsul de Acaya, recuerden que hablamos de él, el procónsul que Roma estableció allí en Corinto, en esa región de Acaya. Bueno, ya sabemos el nombre, Galión. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, imagínate, sus hermanos judíos. Y le llevaron al tribunal, diciendo,
Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vosotros, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Qué dijeron ellos? ¿No? Fueron allá a poner quejas y salieron como el perrito, ¿no? Dios es un juez justo y Él nos defiende. Pablo confiaba en ese Dios y él sabía que Dios lo iba a defender. Fueron a acusarlo con argumentos ridículos, mentirosos, pero Dios defendió al apóstol Pablo y avergonzó a sus adversarios en ese momento frente al procónsul. Dios es un juez justo y nos defiende. A veces hay muchas situaciones en nuestra vida y nosotros tenemos una expresión cada rato: pero es que no es justo, Señor. Es que no es justo, Señor. Está bien, pero Él es justo y Él obrará su justicia en el tiempo. Si no dejamos de creer, si no dejamos de ser fieles al Señor. Él es un Dios justo. Que te despidieron de tu trabajo injustamente y te robaron tu indemnización o lo que sea. Dios es un Dios justo. Que tuviste un accidente y que manipularon todo y te robaron. Dios es un Dios justo. Y cualquier cosa que nosotros vivamos injusta, Dios es un juez justo. Él es un juez justo. Amén. Dice Isaías 59:1: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él está allí. Lo he dicho muchas veces. Dios está a la distancia de una oración. Él no es un Dios lejano. Él no es un Dios lejano. Ni es sordo. Por eso cuando a veces en las iglesias se ponen a gritar y todo. ¿Pero por qué? Dios no es sordo. Dios tiene mejor audición que nosotros. Imagínate, para escuchar a 7,000 millones de gentes en el mundo todos. No hay que gritarle a Él. Él no es sordo. Nosotros sí, pero Él no. Entonces Él está ahí con su oído atento para escucarnos. A todos al mismo tiempo. Porque Él es Dios. Por eso Él es omnipotente. Porque Él todo lo puede. Y no se ha cortado su mano para bendecir. Él no está limitado por el presupuesto. Ay, mijito, venga el otro año porque ahorita no tengo presupuesto. No. Él tiene presupuesto ilimitado porque Él es el dueño de todo cuanto existe en el universo. Entonces, hermanos, no tenemos nada que perder. O sea, estamos en el lugar correcto, pero nos tenemos que poner nosotros también en el lugar correcto para que nos alineemos con el plan divino. Pablo vivía dirigido por Dios, 18 al 21, y terminamos ahí esta parte de esta introducción. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Nosotros, así como Pablo, debemos aprender a vivir nuestras vidas dirigidas por Dios. Pablo, toda su existencia, desde que tuvo ese encuentro con Cristo, vivió cada segundo de su existencia bajo los planes y la dirección de Dios. Pablo no se movía ni un milímetro si Dios no lo dirigía. Y qué bueno que pudiéramos aprender nosotros eso. Debemos aprender a vivir nuestras vidas dirigidas por Dios, poner nuestros planes en un segundo plano, sabiendo que de Dios nosotros somos y que su voluntad debemos hacer. Eso no quiere decir que nos olvidemos de nuestros planes o que Dios sea un Dios
egoísta, que diga, no me interesan sus deseos ni nada. Recordemos lo que dice el Salmo, dice que el Señor concede las peticiones de nuestro corazón, pero hay que poner las cosas en orden. Él es un papá. Nosotros los papás tenemos prioridades para nuestros hijos. No quiere decir que no estemos preocupados por lo que ellos quieren. Les vamos a dar en la medida de las capacidades lo que ellos quieren. Pero para nosotros es importante lo que nosotros tenemos trazado y planeado para ellos. Igual Dios a la N potencia. Él no está escaso ni limitado en bendecirnos, pero Él lo que quiere es que nosotros nos sometamos a sus planes primero. Por eso dice también... busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdenme a buscar el texto porque son muchos. Mateo 33, 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué son todas las demás cosas? Lean ahí Mateo. La comida, el vestido, los viajes, todo lo que nosotros queremos. El Señor lo va a dar en la medida de nuestra obediencia, pero hay que poner las cosas en orden. Y esto sí, las cosas como son. Nosotros ya ahora le pertenecemos a Él. Él nos compró con precio de sangre. Entonces es apenas lógico que nos pongamos en orden con Él. Ahora, detrás de la primera carta a los Corintios hay una historia y hay un personaje como Pablo, que fue obediente al Señor, que cumplió su voluntad. Y de esta manera él pudo dejar una carta que ya la hemos leído muchas veces, pero que hoy comenzamos a leerla nuevamente como iglesia, miles de años después. Estamos abriendo esta carta y es una carta que fue un instrumento de bendición para esos hermanos en Corinto y un legado para los creyentes en el tiempo, los cuales somos usted y yo. La vida de Pablo siempre giró alrededor de la vida de Cristo, siempre. El más grande cristiano seguramente conocido fue el apóstol Pablo. Vivió y murió señalando a Cristo, todo el tiempo, señalando a Cristo. Asimismo, nosotros debemos vivir y también, hermanos, llegado el preciso momento, morir, esforzándonos por dejar un legado que señale a Cristo. Antes de orar, hermanos, yo quiero presentarles hoy con mucha alegría, una vez más. Voy a invitar a la hermana Anita Fernández que pase aquí al frente. Ella ya lleva años con nosotros y nunca habíamos dado este paso de que ella tuviera su membresía dentro de la iglesia. Y qué bueno que nosotros lo podamos tener hoy porque es una muestra también del fruto, aún de lo que vamos a estar aprendiendo de Corintios, ¿no? La hermana Anita conoce al Señor desde niña y el Señor le ha permitido llegar a nosotros, a esta familia de Getsemaní, ya hace unos años. Su hijo también le conozco, a su hijo, a su familia, sirven al Señor también en Linares. Y ha sido un placer para nosotros contar también con su presencia siempre fielmente. Pero hoy queremos entregarle este certificado de membresía que ya lo anhelaba y pues por la pandemia y por muchas excusas que podemos sacar no lo habíamos hecho, pero ella siempre ha sido miembro fiel de nuestra congregación. Y quiero presentarla a ustedes de manera oficial. El presente certifica que Anita Fernández ha sido aceptada como miembro de la Iglesia Bautista Getsemaní, habiendo confesado a Jesucristo como su Salvador y su Señor, dando testimonio por su conducta y aceptando la posición doctrinal de la Iglesia. Entonces le damos este certificado oficialmente. Hermana, bienvenida. Ya siempre ha estado con nosotros, pero vamos a orar por ella y vamos a orar también para quedar despedidos, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias por nuestra hermana Anita, gracias por este paso que ella ha dado también, Señor. Gracias por su fidelidad para con esta congregación, pero primeramente su fidelidad para contigo. Gracias, Señor, porque yo sé que ha tenido momentos muy difíciles, pero siempre ha estado tomada de tu mano, Señor, y hasta aquí la has traído. Gracias porque hoy nosotros con este certificado solamente estamos formalizando algo que ya
lo habíamos hecho hace mucho tiempo, recibirla en nuestra comunidad, recibirla como parte de nosotros. Gracias, Señor, por su vida, por su familia, y te pedimos que la sigas bendiciendo cada día más, que la sigas cuidando, guiando en tus caminos, Señor. Te damos gracias por su vida. Gracias, Señor, por la palabra que hoy hemos recibido de Corintios. Gracias porque podemos aprender cosas maravillosas del ejemplo de Pablo y de lo que él vivió en esta ciudad y lo que vamos a seguir aprendiendo domingo tras domingo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que podamos ser inteligentes, Señor, al ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenida, mi hermana. Denle un abrazo de bienvenida también. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Hermanos, quedamos despedidos. Les animo para que usted no se pierda esta serie de Corintios y podamos seguir semana tras semana. Dios me los bendiga, que disfruten su comida ahorita.